Son las 9:54. Vamos a saludar a los integrantes del clúster turístico de Barahona que están por aquí en nuestros estudios. Van a conversar con nosotros un poco más adelante. Tenemos a uno sentado Virgilio aquí, Pérez Bernal, que es el presidente del clúster turístico productivo de Barahona. La doctora Elena Muncianiti, que es la directora ejecutiva del clúster turístico de Barahona. El gobernador de Barahona, Peña Rubio, y está Polibio Chifino, que es el presidente de Casa Bonita, y Melton Pineda, que es el presidente del Guarocuya. Entonces, aquí están los integrantes del clúster. Pero bueno, José La Luz. Bueno, es satisfactorio ver un perfil empresarial como el de Ligia Bonetti. Yo le decía a ella que yo no podría cohabitar con la primera y quizás hasta con la segunda generación de Mercasí, porque eran épocas muy distintas donde la institucionalidad no existía. Y aquí se hacía lo que dijera Trujillo y lo que dijera Balaguer. Y luego entonces los socios de ellos tenían un privilegio irritante por encima de los demás. Aquí no había clase media en esa época y las decisiones se tomaban entre la clase política o gobernante y la clase empresarial incipiente socia del poder político, porque todavía no hemos logrado cohesionar una clase dominante que dirija un proyecto colectivo de sociedad. El PLD le ha tenido muchísimo miedo a eso. Entonces, pero con ella, con la tercera generación de Mercasit, uno se puede sentar a planificar una sociedad respetable, respetada, respetuosa de los valores que dominan o que definen el paradigma del siglo XXI, que definen el paradigma de la sociedad web. Y qué bueno que así sea. Por otro lado, yo quería destacar, miren señores, los problemas, las contradicciones que nosotros tenemos con el tema haitiano. En Haití, una guagua mató 38 personas. Ay, Dios. Van 40 muertos ya. Ya subió a 40 y eso venía huyendo de un accidente. Pero oye, lo que a mí más me preocupa, eso no ha sido tendencia de opinión en República Dominicana. Ayer yo iba a hablar del tema, José. No ha sido tendencia de opinión. El accidente ocasionó un muerto y un herido. Bueno, sí, iban a quemar la guagua llena de personas, cosa que ocurre aquí en algunos lugares. No. Y el tipo tuvo que escapar y escapando entonces se llevó el grupo de personas. La guagua la iban a quemar en el segundo, en el primero. Y en el segundo también, porque ahí fue que intervino la policía. Sí. Ellos se fueron. Si se paran el primero, lo queman. Lo queman con todo. Pero el tema es que hay 38 muertos y eso no ha sido tendencia de opinión en República Dominicana. Entonces seguimos con un criterio de espaldas a Haití y eso es devastador, porque eso es una realidad que está ahí y que no podemos obviar. También felicitar a los dominicanos en Nueva York porque están disfrutando su nevada. Siempre y cuando ¿Disfrutando o sufriendo? No, si no tuvieron que trabajar, la están disfrutando. Porque en Nueva York no se va la luz. No hay frío, es calentador todo el mundo. Hoy están previstos cortes de energía. Es probable que haya suspendieron la labor, están comiendo churros con chocolate caliente, escuchando el sol de la mañana, viendo series de televisión. Es un paraíso. Yo quisiera estar allá. Y no produciendo. No lo vendas así. Y muchos no produciendo. No están literal. Muchos no produciendo. La gente que trabaja en la calle. La economía informal allá no es aquí. Si eso pasa aquí, sí hay problemas. Pero allá la economía informal. Ya hay economía informal y hay gente que depende del trabajo diario. Hay que ver los niveles. Y eso impacta. Aquí es el 57%. O personal que trabaja en asistencia. Que esa gente está en la calle. Aquí es el 57%. ¿Tú has visto todos los latinos que salen a regar sal? Aquí es el 57% de la economía que es informal. ¿Tú sabes quiénes son que aquí sí eso tenía un impacto terrible. Pero continuamos. Pero le pagan. Sí. Y entonces si eso no se extiende mucho, si nada más hoy es un día de fiesta, eso la gente lo disfruta y nosotros queremos extenderle las felicitaciones a los dominicanos que están disfrutando su nevada. A mí me hubiese gustado estar ahí, pero eso, miren señores, a propósito de la nevada, hubo un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, me impactó y ocurrió en Rhode Island. Nosotros hemos estado en Rhode Island cuando fuimos a apoyar a Tavera, que quería pasar de ser alcalde a gobernador. Y son dos mellizas, tenían 97 años de edad. Vivían en Rhode Island. Yo le mandé a Angie las imágenes para que ella las ponga y la gente las pueda ver. Y estas dos mellísimas fueron víctimas de una nevada en Rhode Island.
la semana pasada, específicamente el sábado pasado, ellas estaban celebrando el cumpleaños de su hermana menor que tiene 89 años. Entonces, mírenlas ahí, ellas nacieron en el 1920. Mírenlas ahí cuando eran jovencitas. Y yo quiero, Angie, que me la pongas ahora, en la edad que tenían cuando fallecieron. Fallecieron el domingo pasado, pero ¿de qué forma? Ellas estaban celebrando el cumpleaños de su hermana y su hermana, manejando aún con 89 años, las fue a llevar a su casa. Ya, ahí está la foto. Mírenlas ahí las dos señoras, hermanas gemelas, tenían las dos 97 años. Cuando la hermana las deja en su casa, una de ellas se cae por la nieve y la otra, tratando de ayudarla, se cayó también. ¿Y qué ocurrió? Amanecieron en el frío y sufrieron de hipotermia. Cuando la llevaron al hospital de Rhode Island, murieron, no pudieron soportar los embates del clima y fallecieron por la mañana del domingo pasado. Y yo digo, concho, ¿por qué tenían que sufrir tanto? Dos personas envejecientes, casi discapacitadas, que pudieron tener otra forma de terminar su vida. Y murieron, amanecieron en el frío, congelándose. Eso es terrible. Eso es terrible. Y cuando llegaron al hospital, aún estaban vivas y murieron. Yo no sé qué estaba haciendo Dios en ese momento que permitió que eso ocurriera. Pero anyway, miren, esta mañana yo escuchaba a Julio hablar de Moisés Naín. Moisés Naín es el autor del libro El fin del poder, que es como una paráfrasis del fin de la historia de Francis Fukuyama. Pero Moisés Naín, que es un intelectual venezolano con muchísima influencia en Washington y en toda América Latina, uno de los tipos más cotizados en términos de política y de economía, y Moisés Naín, y de sociología, ha escrito un artículo para el periódico El País, o por lo menos el periódico El País lo publicó, reflexionando en torno al comportamiento de la clase media en países emergentes y en países desarrollados. Y yo escuché a Julio esta mañana referirse a él y me impactó porque yo tenía ese artículo esquematizado. Yo lo tenía para ayer, pero por el tema del aniversario no lo traté otras cosas. Y lo tengo aquí esquematizado y voy a hacer algunas reflexiones al respecto y se las quiero dedicar a mi partido y a mi gobierno. Es más o menos en el sentido que Pablo hablaba anteriormente, pero yo todo lo paso por el método de trabajo de liderazgo responsable. Yo creo ciegamente en eso y entonces tengo una lectura un poco distinta de por qué el comportamiento de la clase media ahora. Pero ¿por qué el comportamiento distinto, como dice Moisés Naín, de la clase media de los países emergentes y de la clase media de los países desarrollados? Y yo quiero citar algunos aspectos del trabajo de Naín para poner a la gente en contexto. Él dice que hace 6 años escribió lo siguiente: la principal fuente de conflicto venidero no va a ser por choque de civilizaciones, como decía Huntington, agrego yo, sino las expectativas frustradas de las clases medias que declinan, o sea, que se reducen en países ricos y crecen en países pobres. Bueno, ese es un argumento, esa es revolución de las expectativas de un argentino que anda por ahí. Bueno, ponemos ese argumento ahí. Dice él, ahora se ha confirmado que las clases medias de Estados Unidos, Europa y otros países de mayores ingresos verían empeorar su estándar de vida, mientras que China, Turquía, Colombia y los países de América Latina, donde estamos nosotros, la situación económica de los más pobres mejoraba. En ese mismo artículo señalé, dice Naín, que tanto el aumento como la disminución de ingresos generan expectativas que alimentan la inestabilidad social y política. La sorpresa, por supuesto, es que el aumento de los ingresos de la gente en los países pobres sea una fuente de inestabilidad. Eso es lo que él no puede explicar. Claro que se puede explicar. Perdón. Déjame yo explicar mi tesis y después tú me la rebates. Exactamente, sí. Entonces, ¿por qué Naín no puede explicar las protestas de una clase media que está creciendo? Porque ahora mismo están protestando las dos clases medias. La clase media de los países industrializados y la clase media de los países en desarrollo. ¿Por qué protestan las dos? Se supone que una está creciendo a costa de la otra, que es la nuestra de América Latina y Asia. ¿Por qué entonces también nosotros protestamos? Él no le puede dar respuesta a eso. Y ustedes verán por qué.
los análisis ignoran que la clase media, esa que en Europa se reduce y que teme perder su preeminencia económica, social y política, está en pleno apogeo en el resto del mundo. Para una familia india que por primera vez tiene ingresos que permiten medicina, casa, vehículos, televisión, smartphone y ahorro, la defensa de la supremacía blanca que en Estados Unidos motivó a votar por Trump, en la India resulta inentendible. El apogeo de la clase media en países pobres es la principal revelación de un importante estudio. Oigan esto. El apogeo de la clase media en países pobres es la revelación de un importante estudio que acaba de ser publicado por Homi Karash, uno de los más respetados estudiosos. Sus cálculos indican que hoy 3.200 millones de personas forman una clase media nueva en el mundo. El 42% de la población mundial está en clase media. Y para mí ese es el aporte que hace Naim en ese trabajo, porque eso confirma mi hipótesis de que en la República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana es el promotor y el propulsor y el creador del grueso de la clase media. Porque cuando cogió el presupuesto en el 1996 tenía 26.000 millones de pesos. Y hoy tiene 711.000 millones. Y es el PLD el que ha promovido esa fortaleza económica. Obviamente el PLD, después que crea la clase media, la deja suelta y no la dirige. Y esa clase media no tiene orientación. Sobre todo porque a esa clase media hay que respetarla, como vamos a ver más adelante. Y con ese aspecto termino. Bueno, él termina aclarando un aspecto que yo le preguntaba a Temo la última vez que vino aquí, que es la clase media. Porque Temo hablaba aquí de vulnerables. Bueno, dice Homi Karash que la clase media era lo que Juan Bosch le llamaba la pequeña burguesía antes. La clase media es las personas que tienen ingresos diarios entre 10 y 110 dólares. Esos son los rangos de clase media media. Entre 10 y 110 dólares. Eso es un parámetro, una banda que usted la puede respetar o no. Ahora, ¿por qué los europeos y los norteamericanos están protestando y los latinoamericanos también? ¿Por qué? Bueno, por una razón que Moisés Naim no ha estudiado. En Europa y en Estados Unidos. Antes de decir que no la he estudiado. No la he estudiado porque ya yo he leído sus obras. Tengo su libro en formato virtual y físico. Que no es el objetivo. Pero es que es un artículo lo que han escrito. O por lo menos no lo ha explicado. En el fin del poder. En el fin del poder. Es el único que sabe. Yo estoy diciendo que. Entonces yo te pregunto a ti que sabes. No, yo no sé. ¿Por qué las clases medias están protestando allá y aquí? Te lo explico. No, para mañana. Ojalá tener el tiempo. Bueno, voy. Pero vamos a hacer una voy a explicar. Y le quiero dedicar esto a mi partido. Oigan esto. Le quiero dedicar esto a mi partido, a mi gobierno y al 20% de la Marcha Verde, que yo creo que es honesto. Y yo creo que son nativos digitales. A esos tres sectores. Miren por qué. Europa y Estados Unidos fueron los líderes de la revolución industrial. Esa revolución industrial que creció en un ciclo de guerra dominada por el acero y las maquinarias. Las clases que surgieron de ahí tenían todos los privilegios que cita Naim. Tenían prestigio económico, político y social. ¿Qué ocurrió en 1990? Cuando terminó la Guerra Fría? La economía pasó de ser determinada por la tierra, por el dinero y por las maquinarias a ser determinada por el conocimiento. Entonces, ese cinturón del acero, que es el medio oeste norteamericano, que decidió el triunfo de Trump, se convirtió en cinturón del óxido. Por eso yo le decía a la gente, vean la película Perro de Paja para que entiendan por qué ganó Trump. Entonces, los jóvenes no votaron por Trump. No, los jóvenes no votaron por Trump. Una franja se abstuvo porque son abstencionistas por naturaleza y otra votó por Hillary. Pero en Inglaterra los jóvenes no votaron por el Brexit. De hecho, ahora mismo están incómodos los jóvenes ingleses porque saben que van a perder contacto con 27 países de la Unión Europea.
Ahora, los jóvenes que son los nativos digitales todavía son insuficientes para determinar los procesos, contrario a los beneficiarios de la clase media de la posguerra mundial, que sí son mayoría todavía. Entonces, esa clase media industrial está desplazada ¿por quién? Y aquí vengo a hacer lo que yo creo el otro aporte. Por lo que Jeremy Rifkin dice y define como economía colaborativa. Yo decía la semana pasada aquí que Snapchat, que tiene 3 años, vale igual que Toyota, que tiene 100. ¿Cómo es posible que una empresa de 3 años, porque Snapchat empezó en 2013, valga igual que Toyota, con apenas 3 años y pico? Ah, bueno, lo que pasa es que Snapchat lo que vende es información y conocimiento virtual. Y Toyota vende productos industriales, aunque ellos le están agregando conocimiento cada vez más a los vehículos, pero todavía venden proyectos industriales basados en acero. ¿Qué significa eso? Que si Snapchat te vende un espacio para que tú chatees, se queda con el espacio. Si Spotify te vende una canción para que tú la escuches, se queda con la canción. Toyota te vende el carro y se queda sin el carro. Entonces, hay un desplazamiento de una sociedad industrial a una sociedad del conocimiento. Estados Unidos nunca había sido más grande. Nunca había sido más grande, pero en conocimiento. Y eso es lo que el grupo de Trump no entiende. Ahora, ¿por qué protestan aquí? Protestan aquí por una razón simple. Okay. Cuando tú empoderas a la clase media, tú le das acceso a tecnología y a información. Donde no hay clase media, no hay protestas. Ahora, cuando tú le das acceso a tecnología y la información, el votante adquiere otro perfil. Es votante consumidor. Y ese mismo votante, cuando es consumidor y va a una telefónica o a un supermercado porque le venden un producto vencido, puede reclamar. Y reclama y dice: este producto no sirve, y le toma una foto y la sube a las redes o hace un video. Sí. Ese mismo perfil de votante consumidor es el que vota. El ciudadano consumidor clase media es el mismo que opina en las redes. Sí. Y reclama del gobierno lo mismo que le reclama al sector privado. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese votante también paga impuestos, aunque los impuestos sean indirectos. Cuando yo compro una tarjeta Orange o de Claro, solamente por comprarla, si yo pagué 100 pesos, ya nada más me quedan 74. Porque 26 se lo lleva el gobierno en impuestos. Cuando yo compro un galón de gasolina, me dan en la madre. Entonces, ese mismo votante que el PLD empoderó para que tenga carro y eche gasolina y hable por teléfono inteligente, le está diciendo al gobierno: respétame, porque si tú no me respetas, yo te voy a enfrentar. Y por eso, por último, esto termino, Julio. Pero por favor. Ya termino con esto. Entonces, yo les quiero pedir a mi partido que ese artículo de Moisés Naín lo discutamos. Y al gobierno, que abra foro de discusión. Insisto al presidente Danilo Medina, esa clase media no está contra él. Esa clase media está contra una forma de hacer política basada en la corrupción electoral que nosotros no podemos seguir reproduciendo. Cambio fuera. El sol de la mañana.